hoy vamos a iniciar la segunda clase del taller Cita Bibliográfica y hoy va a estar dedicado lo que es al estilo APA. Voy a hacer una presentación y si en cualquier momento alguien quiere intervenir, directamente abre el micrófono y habla y yo ahí paro la clase o levanta la mano, de tal manera que yo me dé cuenta de que alguien quiere hacer una intervención. Bien, ahí se está viendo la presentación. Sí, estamos viendo. Sí, se ve. Bien, las referencias APA es un tipo de estilo de citar, de aprender la bibliografía, y es importante. A ver, faltando gente. Y es importante lo que es, sobre todo cuando tenemos que rellenar la bibliografía, tanto en un artículo, en un libro. O cuando estamos lo que es con el programa analítico, cuando tenemos que rellenar la parte de bibliografía, lo que se recomienda es que tenga siempre un mismo estilo, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con las decisiones que las comisiones curriculares realizan a la hora de rellenar la bibliografía. Entonces, bien sea un programa analítico o bien sea un artículo para una revista o cuando nosotros escribimos un libro y tenemos que completar la bibliografía, siempre lo que se recomienda es que tiene un estilo. Entonces, si ese estilo ya está especificado, y en este caso puede ser el APA o puede ser otro tipo de estilo, pues siempre nos va a ser mucho más fácil a la hora de rellenar la bibliografía. ¿Qué sucede cuando nosotros introducimos diferentes referencias bibliográficas pero con estilos diferentes? Pues lo único que queramos es confusión, ¿no? En este caso lo que he hecho ha sido lo que es modificar las referencias bibliográficas que tenía yo de un texto, y cada uno tiene un estilo diferente, ¿no? Entonces, en una aparece la fecha al principio, en la segunda aparece el nombre completo, en la primera el nombre está en lo que es el inicial, en la tercera aparece al final, sin paréntesis. Entonces tenemos diferentes formas de referenciar, y lo que nos ayuda cuando tenemos un mismo sistema de referencia, pues darle coherencia a la bibliografía y no generar confusiones, ¿no? O sea, porque cuando nosotros mezclamos diferentes estilos, no sabemos si es un libro, no sabemos si es un artículo, si es una tesis. Entonces, lo que es tener uniformizado el sistema de referencias es muy importante para no generar confusión. Yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales se establece un sistema o se establece otro sistema. Bien, estilos, tenemos un montón de estilos. Por ejemplo, aquí aparecen algunos de los estilos que utiliza Sotero, y ya sabes, se pueden obtener muchos más estilos, ¿no? Entonces, hay revistas muy especializadas que tienen su propio estilo, y hay otras revistas que utilizan un estilo determinado pero le añaden ciertas variantes. Perdón. Eso se debe un poco a las características que tiene cada revista. Y lo mismo puede suceder lo que es a la hora de rellenar
lo que es la bibliografía de un programa analítico. O sea, ahí las comisiones curriculares deciden qué tipo de estilo se debe de adoptar, o si se adopta un estilo determinado, cuáles serían las especificidades, lo que es para una carrera determinada. También podemos encontrar los estilos perfectamente explicitados en lo que es en los reglamentos de tesis o reglamentos de trabajos finales. Ahí es donde se debería indicar un estilo en particular, que puede ser APA, puede ser Chicago, puede ser Harvard, el que sea, y una vez que nosotros adoptamos un estilo, también se puede indicar. Espera un minuto, tengo aquí un problema. Bien, sigo que hay personas que se estaban conectando al link de la semana pasada, ¿no? Cada clase tiene su diferente link. Está silenciado, Iñaki. Sí, no, estaba hablando con mi esposa porque le estaban llamando por teléfono. El problema es que somos muchos, entonces no puedo estar atendiendo al teléfono a la vez. Bien, vuelvo a compartir Bien, entonces aquí lo que es en el Zotero tenemos un montón de estilos. Uno selecciona y la grafía se cambia automáticamente, eso lo veremos en la última clase. Y lo que venía a decir es que lo que es en los reglamentos de tesis, en los reglamentos de trabajo final, en lo que es en las indicaciones de autores en las revistas, en las editoriales, si vamos a escribir un libro, las editoriales tienen pueden tener un estilo adecuado o pueden tener diferentes estilos. Entonces, en los estilos ahí pues tenemos lo que es las normas de edición, las normas de autor, cómo redactar un artículo, cuáles son las normas editoriales de un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante que estemos familiarizados lo que es con el estilo que uno va a adoptar en un trabajo determinado. Puede ser trabajo final, puede ser una tesis, puede ser un artículo, etcétera. Bien, aquí tenemos dos modelos de citar. También hay que aclarar que toda esta cuestión de las citaciones es algo bastante actual. O sea, al menos en mi caso, cuando yo tuve que redactar mi tesis doctoral, no estaba explícito en el reglamento de tesis la forma de citar, sino que eso estaba un poco a condición del doctorando, es decir, no había libertad absoluta. Y luego también lo que es los modelos de citas o los estilos de citación y de referenciación tiene que ver mucho con lo que es con las diferentes especialidades académicas. Los matemáticos citan de una manera determinada, los físicos citan de otra, los psicólogos citan de otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, con APA, el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos decidió crear un estilo y crear unas normas a la hora de citar. Entonces, pues, las revistas que estaban vinculadas a la sociedad de psicólogos, entonces pues citan de una manera determinada.
Y aquí tenemos dos tipos de citación. Una es la citación, lo que es a pie de página, que por ejemplo en filosofía es muy común, y otra es insertada en el texto, lo que es las referencias están insertadas en el texto. Sí, en el modelo A, aquí tenemos una forma de citar, hay lo que es a nota a pie de página o a pie de página. Dentro de aquí encontramos también muchos estilos. Y la otra aquí tenemos, en este caso también es sistema APA, pero las referencias se encuentran insertadas en el texto. Bien, espera, que hay problemas con las personas que no están entrando. Bien, lo que es los modelos de citas que tenemos aquí, vuelvo a repetir, son lo que es citas, lo que es a nota de pie de página, que al menos, como he dicho antes, en filosofía se utiliza y se sigue utilizando mucho, también de lo que es de las normas editoriales, y en textos académicos ya lo que, al menos en humanidades, el modelo APA es el que está imponiendo, y entonces tenemos una forma de referenciar lo que va directamente en el texto. Esto, entonces, son estilos diferentes, estos son normas editoriales y tienen un carácter, podríamos decir que en un principio arbitrario, es decir, son las editoriales o las comisiones curriculares o la universidad la que en un momento determinado
e indican cómo hay que citar y cómo hay que referenciar, además del tipo de letra, tipo de hoja, márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que es cuando hablamos de normas APA, estamos hablando de todo eso, estamos hablando de en lo que es, en cierta medida, cuáles son las normas editoriales para presentar o bien un trabajo final, o bien una tesis, o bien un artículo, o bien un libro, ¿no? Entonces, son diferentes formas en las que se deben de referenciar. Bien. Así, bueno. Sin embargo, lo que es en círculos en círculos muy determinados, lo que es, hay referencias que tienen un carácter universal. En este caso, por ejemplo, cuando en filosofía estábamos utilizando o nos remitimos a textos de Aristóteles, hay una forma muy particular que independientemente del estilo de citación que tengamos, siempre son referencias que hay que colocar. ¿Sí? Independientemente sea Java, Harvard, APA, sobre todo si donde nosotros vamos a publicar es lo que es una comunidad, en este caso filosófica, ¿no? O si nosotros estamos haciendo una tesis sobre Aristóteles, entonces esta es la forma de referencia, independientemente si es APA, Harvard o lo que sea. Y lo mismo sucede aquí, lo que es, aquí tenemos notas a pie de página de un artículo de filosofía y están citando lo que es a textos de Platón. Estas referencias, en este caso, nos sirven tanto para encontrar referencias del texto de Filebo, un diálogo de Platón, que puede estar en castellano, puede estar en inglés, o incluso puede estar en griego. Con estas referencias nosotros podemos encontrar en cualquier versión de los textos del texto de Filebo en lo que es en Platón. También podemos encontrar lo que es, por ejemplo, cuando hacemos referencias a textos bíblicos, pues también, en este caso, Hebreos 1.3. Sí, son referencias que nos permiten poder encontrar el texto, o la referencia o la cita independientemente de la lengua. Entonces, esta es lo que es un poco lo bueno que con algunos textos que nos podemos considerar como clásicos y que en círculos de especialistas ya no se exige que sea APA, sino que se exige que tenga este tipo de referenciación. Y lo que sucede aquí es otro ejemplo. Aquí también estos ya desde un texto de Juan, son textos de Juan de la Cruz, en los que si una persona va a publicar, al menos en revistas que están muy especializadas en este autor, pues ya se exige este tipo de referenciación, es decir, que ya son referencias muy técnicas, ¿no? Entonces, independientemente de la modalidad de cita. Y si nosotros estamos publicando en una revista que nos pide, por ejemplo, APA, pero a su vez vamos a hacer referencias o bien a Platón, a Aristóteles o cualquier autor clásico o a la Biblia, se pueden combinar las dos referencias. La referencia APA iría a lo que es en el texto, insertado en el texto, y a nota de pie de página, dependiendo también de las normas editoriales de la revista, puede ir indicada lo que es la referencia ya más técnica, ¿no? Ya para lo que es para especialistas. Entonces, ahí tenemos una gran combinación de formas de referenciar que pueden ser tanto lo que es a nota a pie de página, puede ser insertada en el texto, y luego si las referencias ya son técnicas, que se referencian a textos clásicos, pues entonces también se pueden incluir las dos, tanto la APA, Harvard, MLA, la que nos indique la revista, y a nota a pie de página puede ir lo que es la referencia técnica, ¿no? Pues y ahí va en función de lo que es de la especialización del texto a que queremos hacer referencia.
Bien, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es combinar estilos. Aquí también yo lo que he alterado, entonces, y tenemos referencias insertadas en el texto y tenemos referencias insertadas lo que es a nota a pie de página, lo cual, entonces, en este sentido, aquí estaría mal, o utilizas un estilo o utilizas otro. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Lo importante de lo que es a la hora de colocar referencias es no generar confusión. ¿Sí? En este caso, cuando yo estoy introduciendo igual o introduzco a nota de pie de página este tipo de referencias, estas van a cobrar significado, pues, por ejemplo, para filósofos que están especializados en la filosofía clásica, ¿no? O a filólogos clásicos, ¿no? O si me estoy refiriendo a estudios bíblicos, pues son referencias o son iniciales que cualquier persona que esté habituado con la Biblia pues lo va a entender, ¿no? O en el caso aquí, cualquier especialista en San Juan de la Cruz o Juan de la Cruz va a entender ese tipo de siglas, ¿no? Entonces, según el tipo de revista, si es una revista que más general o más particular, pues ahí se puede hacer una combinación, de tal manera que no se genere confusión. Ahora, si yo envío un artículo y voy combinando referencias a nota a pie de página y estoy insertando las referencias en el texto, pues ahí voy a tener que hacer un tipo de discriminación, o bien me limito lo que es a las referencias insertadas en el texto desde un estilo determinado, o a nota a pie de página también con un estilo determinado. Otra cosa es cuando yo estoy haciendo comentarios y en esos comentarios introduzco la referencia. Pues aquí lo mismo, esa forma de referenciar va a tener que tener un estilo, tanto o puede ser un estilo APA o lo que sea, pero ya iría como vinculado al comentario. No es que estoy utilizando la referencia, como en este caso Merino, Francisco de Asís, la ecología. Eso sería una referencia que, si estoy utilizando estilo APA, pues no tendría que estar aquí, tendría que estar insertada en el texto. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de referenciar, y sobre todo guiarnos con lo que es con las guías al autor que aparecen en las revistas, o por ejemplo cuando estoy escribiendo una tesis o un trabajo final, lo que es con el reglamento de tesis, donde en teoría debería estar explícito la forma de referenciar, si se admiten comentarios a nota a pie de página, porque por ejemplo hay revistas que no admiten comentarios a pie de página, es decir, que todas las referencias tienen que ir en el texto. Bien, no sé si hay alguna duda, alguien me puede ir comentando. Bien, ¿qué son las normas APA? Las normas APA, también, esto es una información que también puede ser extendida a otros estilos. En primer lugar, APA hace referencia al acrónimo American Psychological Association, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, y que ha tenido un auge, o se ha extendido mucho hacia las humanidades, ¿no? Hacia tanto las ciencias sociales como humanas. Entonces, pues por eso muchas revistas, incluso también a la hora de elaborar trabajos de final de carrera, tesis, tesinas, pues utilizan este estilo porque se ha generalizado mucho. Y podemos encontrar más o menos las normas generales, tanto en internet como en algunos manuales, pero lo que es el estilo completo lo vamos a encontrar en un libro que es difícil de conseguirlo online, uno lo tiene que comprar. Pero generalmente la información más básica y la información más útil la encontramos tanto en páginas web como lo que es en algunos PDFs que andan circulando, ¿no? Sí. Y luego hay universidades que lo que hacen es compran el libro y lo van adecuando lo que es a las diferentes carreras, ¿no? Generalmente carreras que están vinculadas tanto a las ciencias sociales como a las ciencias humanas.
Lo importante de las normas APA o lo importante de utilizar un estilo concreto que esté explicitado de una manera lo más amplia posible, porque hay muchos elementos que nosotros podemos citar, es la normalización, ¿no? Entonces, por eso es importante que tanto docentes como estudiantes se vayan familiarizando con este estilo de citación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la carrera X, los trabajos finales, las tesinas y las tesis tienen un mismo estilo, pues va a ser mucho más fácil lo que es al estudiante, lo que es poder citar en este estilo, porque llega un momento en el que de tanto citar y de tanto utilizar las referencias con un estilo determinado, pues uno ya pues adquiere un hábito, ¿no? Entonces es más fácil. Luego también que eso abordaremos la última clase, que son los gestores de bibliografía, que ya da igual, si nos indican qué estilo tenemos que utilizar, pues con programarlo con un estilo determinado, le damos al enter y toda la bibliografía se adecua a ese estilo, ¿no? Entonces, pero si lo tenemos que hacer manual, que es un trabajo bastante fatigoso, pues por lo menos nosotros, si utilizamos un mismo estilo en una universidad, o una facultad, mejor dicho, o departamento utilizan un mismo estilo, pues va a ser mucho más fácil a la hora de redactar un trabajo académico, ¿no? O redactar un trabajo académico, o redactar un trabajo final o una tesis. Entonces, esto nos permite un sistema uniforme, ¿no? Por eso también en lo que es en los programas analíticos de una carrera, toda la bibliografía tendría que tener un mismo estilo. Si tienen diferentes estilos, pues eso da cuenta de que realmente eso puede generar confusión al estudiante. Puede generar confusión al estudiante porque puede ser que, como hemos visto al principio, una persona no sepa si estamos ante un artículo, estamos ante un libro, estamos ante una tesis. Entonces, lo que permiten los estilos es, si los tenemos claramente identificados, saber perfectamente si estamos ante un texto, si estamos ante un libro, estamos ante una revista, una tesis, un fragmento del Face, un vídeo, una película. Todo documento que nosotros hagamos referencia en un trabajo de investigación, pues tiene un formato determinado, ¿no? Incluso también las leyes. Entonces, por eso es importante que estemos familiarizados lo que es con este tipo de estilos, sea APA, sea Harvard, sea MLA, hay un montón de estilos. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, si estamos trabajando lo que es los programas analíticos, que todos tengan una misma forma de citar, una misma forma de referenciar. Entonces, esa es la utilidad de las normas APA, son como una forma de uniformizar lo que es las referencias y las citas bibliográficas y la bibliografía en sí. Pero el estilo APA es mucho más. Sí, el estilo APA, estilo Harvard, los estilos van mucho más allá de lo que es del tema de las referencias bibliográficas y a la hora de redactar, escribir lo que es una bibliografía, ¿no? Sí, las normas APA hacen referencia a los trabajos académicos y por eso son los estilos con los cuales un autor o una persona pues tiene como referencia a la hora de hacer una tesis, un trabajo final, una tesina, etcétera, etcétera. Entonces, las portadas, el estilo de la letra, el tamaño de las notas a pie de página, el tamaño de la bibliografía, el tamaño del pie de una imagen, de un texto. Entonces, toda esa información forma parte del estilo. Entonces, también por eso lo que es a la hora de poder de redactar, por ejemplo, un reglamento de tesis o de tesina, los estilos APA o cualquier otro estilo siempre nos va a ser una guía muy importante
porque nos va a indicar cómo tenemos que entregar el trabajo. Es decir, los trabajos en teoría, los trabajos finales, tesis, dependiendo de la facultad, deberían tener un único estilo, ¿no? Y eso también es una gran ayuda al estudiante o al doctorando, porque si le damos libertad absoluta, pues no saber cómo hacer la portada, el tamaño, la cantidad de páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente los estilos son una gran ayuda porque nos permiten tener en cuenta cómo tenemos que escribir, cómo tenemos que redactar, los resúmenes, cuántas palabras deberían de tener. Por ejemplo, para el estilo APA, si tenemos que hacer un resumen en un trabajo académico, un artículo o tesis, pues por ejemplo el resumen no debería superar las 300 palabras, ¿no? Y también hay referencias o hay guías, por ejemplo, para los títulos. Hay personas que les gusta hacer títulos muy extensos y hay revistas que te dicen, no, es decir, un título no puede tener más de 20 palabras, más de 30 palabras. Y eso también va a tener que ver también con la especialidad. Igual en las ciencias duras, pues igual pues los títulos pueden ser muy extensivos. Pero para algunas disciplinas, por ejemplo, los títulos no pueden tener muchas palabras. ¿Por qué? Porque generalmente eso tiende a la confusión, ¿no? Entonces, lo que es los estilos, lo que permiten es precisamente evitar todo tipo de confusiones, ¿no? Entonces, por eso hay una uniformización que tiene que ver con el tamaño de la página, con lo que es con los márgenes, con el tipo de letra. ¿Sí? Con el tipo de letra, generalmente tiene que ser una letra que sea clara, es decir, lo más clara posible, es decir, estilos de letras que sean claros, aquellos que no sean, que generen cierta dificultad a la hora de leer, pues se deben de evitar. Aquí a modo de ejemplo, también lo que es las figuras, las tablas, también están reguladas, tiene que haber una serie de información. Entonces, si nosotros vamos a insertar una figura en un artículo o en una tesis, obviamente esa figura se tiene que colocar en el texto después de que se ha indicado, ¿no? Después de que se ha mencionado por primera vez. La figura no la colocamos en cualquier manera y siempre tienen un orden, ¿no? Siempre es con la misma lógica, siempre es lo que es los estilos APA o cualquier otro estilo, lo que hacen es ayudar a la comprensión, facilitar la lectura de un trabajo académico. Entonces, por eso se genera cierto orden, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar en este caso de la figura 1, pues después de que la he mencionado, pues inserto la figura de tal manera que cuando yo veo la figura ya previamente ya la he citado, ya he adaptado. Y lo que es algo muy importante, que es algo también que estuvimos hablando en la clase pasada con la cuestión de los plagios, es que también es muy importante en las imágenes indicar el tipo de licencia o si es de autoría, ¿no? Sobre todo aquellos trabajos que van a estar en red o que van a estar en un repositorio público o privado. Entonces las imágenes, como vimos también la semana pasada, las imágenes, al igual que los textos, también pueden tener derechos de autor. En este caso yo he insertado una imagen y le he puesto una licencia copyleft, es decir, que se puede compartir lo que es con unas directrices determinadas. Entonces, con las normas APA también pues, te indican cómo tenemos que incrustar las imágenes, la información mínima que tiene que ir con cada imagen. Lo mismo sucede con las tablas, tienen formatos muy determinados. Y yo también, como digo, también es mucha ayuda porque así uno no tiene que improvisar. Uno se va adecuando lo que es a estas normas editoriales que uno tiene que insertar. Siguiendo con las imágenes, y también es interesante también que comente, por ejemplo, estas son diferentes tipos de licencias de copyleft, es decir, que
Cualquier persona puede utilizar la imagen o el texto o la presentación, pero con condiciones muy, muy determinadas. En todas las licencias copyleft, en todas se tiene que indicar lo que es la autoría de la imagen, del texto, de la música, de lo que sea, ¿no? de lo que yo estoy insertando, lo que es en mi trabajo. Luego en otras, en algunas dice se puede compartir de manera gratuita, pero no se puede intervenir. No hay permiso para la intervención. En otras, si uno va a compartir mi trabajo, pues el trabajo el trabajo con el cual se está trabajando tiene que tener el mismo tipo de licencia. Si no tiene el mismo tipo de licencia, pues entonces debería buscar otro texto o debería buscar otro tipo de imagen. Y en muchas incluyen en el que, por ejemplo, imaginar que estamos con la imagen esta. Si yo, por ejemplo, le pongo que esta imagen es no comercial, yo no puedo, por ejemplo, no podría utilizar esa imagen en una revista en la que es de pago, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado también lo que es con las licencias que nosotros creamos y dónde nosotros por ejemplo, dónde vamos a publicar. Entonces, hay un tipo de licencias que dices, bueno, si usted va a publicar en un artículo que es de pago, que no es de libre acceso, esta imagen o esta información, entonces no la puede utilizar, ¿no? En el caso de utilizarla estaríamos vulnerando derechos de autor. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere más información o alguien quiere introducir este tipo de licencias de copyleft en la que se permite lo que es se permite la gratuidad o se puede compartir, uno tiene que ir a esta página Creative Commons, en este caso Argentina, argentinos, y ahí realmente pues vemos los diferentes tipos de licencia y uno registra ahí lo que es en Creative Commons, registra lo que es el documento. Entonces, y el registro es mediante un link, en donde ahí estaría el documento y cualquier persona lo podría compartir en función de qué tipo de licencia nosotros estamos utilizando. En el caso contrario, si nosotros estamos publicando en una revista de pago, pues entonces ahí ya no se puede compartir, salvo que nosotros paguemos por dicho artículo, ¿no? Entonces, esto de las licencias también es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando compartimos imágenes. Bien, aquí es la parte más importante del taller, cómo citar y cuándo citar. Entonces, esto también un poco es esta información, pues muchos que estáis haciendo el curso de escritura académica, pues yo me supongo que esto lo iréis viendo o lo habéis visto. Bien, esto lo vimos en la semana pasada con el tema del plagio. Siempre cuando nosotros vamos a citar, siempre tiene que estar muy claro lo que es la distinción entre mi voz y la voz de otros. Entonces, a veces se puede establecer un diálogo con toda una comunidad, con diferentes autores, y esas diferentes voces tienen que estar absolutamente claras. Entonces, eso es como la gran regla de oro, ¿no? Si yo escribo un texto o lo que sea, o un artículo o un libro, tiene que estar con absoluta claridad lo que es mi pensamiento y tiene que estar con absoluta claridad cuando yo estoy introduciendo el pensamiento de otras personas. Puede ser de una manera literal y explícita o puede ser de una manera parafraseada, no tan explícita. Un segundo caso, cuando yo voy a citar, es cuando quiero introducir un texto muy importante con las propias palabras del autor o los autores. En este caso, ese texto va a ir entrecomillado. Esto es lo que nosotros denominamos cita literal. Y un tercer caso, y aquí estamos entrando en el ámbito de la argumentación, es cuando yo quiero respaldar mi argumentación o quiero respaldar lo que yo estoy proponiendo, tanto en un texto a nivel general como en un párrafo ya de una manera muy particular, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la argumentación. Y tenemos que señalar que todo texto académico, todo texto científico, todo texto jurídico es un texto argumentativo. Entonces, el respaldo, si bien no siempre es obligatorio, el respaldo lo que va a ofrecer
es fuerza a mi argumentación. Por eso es muy importante la elección de la cita, ¿no? La elección de los autores. Hay cosas o hay ideas en las cuales es una cuestión de nuestra elección. Yo puedo elegir a un autor como puedo elegir a otro autor, ¿no? Eso también lo comenté la semana pasada. Si yo quiero escribir en una revista determinada, lo primero que tengo que hacer es leer artículos de esa revista, ver si hay un artículo que se asemeja a lo que yo estoy diciendo, porque los editores de la revista van a preferir referencias de la propia revista que de otras. Ha habido casos extremos en los que en revistas bastante prestigiosas obligaban a los autores a referenciar en demasía, es decir, de manera exagerada, lo que es autores que estaban o artículos de la misma revista. Entonces, esto para lo que es como criterio de evaluación, cuando a las revistas se someten a criterios de evaluación, por ejemplo, en Simago, que es una base de datos donde se caracteriza a las diferentes revistas por su calidad en quintiles. Entonces, las revistas que son muy prestigiosas tienen unos criterios de evaluación muy, muy altos, muy exigentes. Entonces, uno de los criterios de evaluación es el número de citas que tiene un artículo. Entonces, una revista que tiene muchos artículos que están citados, entonces ese es uno de los criterios de evaluación. Entonces, claro, para entrar en bases de datos que son muy exigentes y encuentran este tipo de artimañas o este tipo de mañas de las revistas, eso deja ya de ser un criterio de excelencia para ser un criterio de mediocridad, ¿no? Porque realmente una persona debe citar un artículo en base a la calidad del artículo y no porque esté citado en un artículo, ¿no? Entonces también tiene que haber un equilibrio. Es decir, si bien si voy a escribir, es interesante que yo revise los artículos. Entonces, si hay artículos que me interesan, los cito, pero si no me interesan, no los cito. O sea, no debe ser una necesidad. Y si la revista o los editores me obligan, entonces, y es una revista que está muy bien referenciada, que está muy bien evaluada, yo ahí puedo tomar medidas, puedo escribir y decir, bueno, en esta revista me están obligando a citar, por lo tanto, quiero que revisen la calidad de esta revista. Entonces, ahí la revista podría tener serios problemas. Que eso también a veces responde, ¿no?, a lo que es ciertas actitudes poco éticas o cuestionables desde un punto de vista ético, en el sentido de que yo te cito, tú me citas, y de esa manera pues entonces nos vamos nuestro impacto pues va aumentando, ¿no? O ese tipo de variables bibliométricas que podemos encontrar lo que es en páginas como Simago, ¿no?, para saber si una revista tiene mucha calidad o no tiene mucha calidad. Entonces, como vimos también la semana pasada, eso también es muy relativo y entonces siempre todo este tipo de cuestiones hay que tomarlas en lo que es con pinzas. Pero lo que sí es importante, que lo que es a la hora de citar y de referenciar, es muy importante lo que es para respaldar mi argumentación. Entonces, la calidad de mis referencias también le va a dar calidad a lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, uno de los típicos comentarios que suelen hacer los evaluadores de artículos es: ¿usted por qué no ha citado a tal persona que es la más representativa de lo que usted está hablando, ¿no? Así como, oye, que usted tiene aquí tiene un vacío. Entonces, nosotros ese tipo de comentarios los tenemos que evaluar, tenemos que ver si son pertinentes o no son pertinentes, si esas referencias que me están indicando son o no son, ¿no? Eso, la última palabra siempre la tiene lo que es el autor, ¿no? Entonces, esas son cuestiones, pero vuelvo a insistir, lo que es no es cuestión de citar de cualquier manera,
sino que también tenemos que ser muy pertinentes, tenemos que observar mucho a la hora de citar. En revistas que están vinculadas sobre todo a las ciencias duras, por ejemplo, uno de los criterios de evaluación es que las referencias la mayoría sean de los 5 últimos años, es decir, que se exige mucha novedad. Por ejemplo, eso puede pasar en áreas como la informática, la inteligencia artificial, en el que la cita tiene que estar muy actualizada. En teoría también en los programas analíticos lo que es la bibliografía tendría que estar también muy actualizada, ¿no? Pero lo que es en artículos de investigación, dependiendo de las especialidades y dependiendo también de la evolución y de la velocidad con las que tienen algunas ramas de la ciencia, pues las referencias tienen que ser lo más actuales posibles. En filosofía o en estudios clásicos, por ejemplo, si yo me estoy especializando en Aristóteles, siempre voy a trabajar con los textos clásicos, es decir, ahí la cuestión de la novedad no tiene una relevancia. Ahora, los estudios secundarios que abordan una temática particular de Aristóteles, también ahí, por lo general, uno de los criterios de evaluación es que las referencias y las citas sean lo más actuales posibles. Nosotros, lo que es en el Google Scholar, esto también lo podemos ver en el último día de clase, en el Google Scholar, cuando nosotros estamos buscando artículos académicos, tenemos dos formas de buscar: o bien por los artículos más relevantes, que eso va en función del algoritmo de Google, que es un algoritmo que nosotros siempre lo tenemos que leer también con pinzas o con cierta... tomar esas referencias con cierta cautela. Y luego también tenemos lo que es desde el año presente, y ahí vamos a obtener las referencias más actualizadas. Pero siempre tenemos que revisar el artículo, y que por el mero hecho de que nosotros estemos introduciendo citas o referencias muy actuales, eso no quiere decir que sean buenas, sino que la calidad de las citas y de la referencia va a ir en función del conocimiento que yo tengo del área determinado, ¿no? Entonces, por eso no es cuestión de lo primero que me aparece en Google Scholar, lo primero que me aparece en el buscador, o simplemente lo que voy encontrando de manera aleatoria. Es decir, lo que es la búsqueda bibliográfica es una parte de la investigación que requiere mucho tiempo, ¿no? Es decir, mucho tiempo, mucha lectura, mucha revisión, y tener en cuenta o tener con absoluta claridad cuáles son los criterios que yo establezco de claridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si leemos muchos artículos y en la mayoría de los artículos aparecen X referencias, pues probablemente esas referencias pues son una garantía, ¿no? Es decir, si lo cita mucha gente, puede ser con algo, pero siempre es el autor el que tiene la última palabra. Es decir, que tampoco porque esté muy citado quiere decir que la referencia sea la que nosotros tenemos que tomar. Bien, estas son como tres grandes referencias de cómo citar o cuándo tenemos que citar. Y ahora vamos a ver lo que es tipos de cita. O sea, y lo que tenemos que tener claro es que en todas las citas, sea literal, sea parafraseo, corta, larga, explícita, implícita, directa o indirecta, en todas se indican las fuentes o los autores, ¿no? Es por lo que estaba diciendo antes de la distinción entre mi voz y la voz de otros. Entonces, eso siempre tiene que estar con absoluta claridad. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de los diferentes tipos de cita, y a este esquema le tendríamos que añadir lo que es si la cita es de primer grado o de segundo grado. Que eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este fragmento lo que yo estoy haciendo es parafraseando un texto de Jung, y lo primero que digo es para Jung, y es lo que
Jung opina acerca del concepto del árbol, del simbolismo, y al final cuando se ha finalizado ese parafraseo, aparece la referencia 2015, es decir, que yo voy a la bibliografía, busco a Jung, si solo hay un libro, un texto, un artículo de 2015, pues estará así, y ahí tengo la referencia. Entonces, esta idea, que en este caso nos habla acerca del simbolismo del árbol, entonces lo voy a encontrar en ese libro de Jung, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es expresando con mis propias palabras lo que Jung piensa sobre el simbolismo del árbol, es decir, que aquí hay una interpretación, es decir, puede que esa interpretación esté errada, uno se puede equivocar en la interpretación. Entonces, por eso nosotros tenemos que colocar la referencia, porque si yo quiero ver si el autor está en lo cierto o está errado, pues entonces, en última instancia, tendría que remitirme al texto escrito, ¿no? Entonces, esto en el supuesto caso que yo fuese un revisor del artículo, un revisor de la tesis o del trabajo final, ¿no? Porque a veces también uno se puede equivocar con la interpretación, entonces la interpretación también tiene cierta elasticidad, ¿no? Hay cosas que se pueden interpretar, por ejemplo, hay autores, al menos en el ámbito de la filosofía, hay autores que el campo de interpretación es muy amplio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nietzsche. En Nietzsche, pues podemos encontrar interpretaciones muy variopintas, ¿no? Con respecto a ciertas imágenes, ciertas metáforas que utilizó el filósofo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy parafraseando, ya estoy interpretando, ¿sí? Ya estoy expresando con mis propias palabras lo que dice el autor. Esto es lo que nosotros entendemos como parafraseo, que es algo muy común, ¿sí? Es algo muy común en el texto académico. Aquí tengo cita corta. Por ejemplo, en las normas APA, una cita la diferencia entre una cita corta y una cita larga es cuando si la cita tiene menos de 40 palabras, entonces nosotros la cita la insertamos en el texto, es decir, con el mismo tamaño, y va entre comillas, y al final de la referencia, por lo general también puede ir delante, pero por lo general va al final, colocamos el autor, en este caso Scholem, el año, por lo general se utiliza el año de la primera edición o de la edición que yo estoy utilizando, siempre la primera, con algunos textos es complicado, porque a veces suele haber diferencias entre la primera y la segunda y la tercera edición, entonces uno tiene que manejar la edición que está utilizando. Entonces, no es el año en el que... esto hay que ser claro, no es el último año. Por ejemplo, imagina que tenemos un libro con 8 ediciones. Nos fijamos siempre en el año de la primera edición. Si hay modificaciones, en lo que es el año de la última modificación, ¿no? Porque a veces hay libros que tienen muchas reediciones, pero el año de referencia es el de la primera edición que estamos utilizando, salvo que haya modificaciones en las siguientes ediciones. Entonces sería en función, si estoy utilizando un libro que en la tercera edición ha habido ciertas modificaciones, y ese es el texto que yo estoy manejando, pues entonces estaría utilizando el año de la edición modificada. Y luego viene, como es una cita literal corta, viene el número de página. Perfectamente. Entonces, ¿qué misión cumple lo que es, en este caso, la referencia? Pues, teniendo esta información, yo me voy a Scholem 2006 con esta información, busco en la bibliografía lo que es, cuál es el libro de Scholem del año 2006, en este caso tengo aquí Las grandes tendencias de la mística judía, tercera edición, es decir, que es la edición que yo estoy utilizando porque ha habido modificaciones en las ediciones, y entonces si yo en lo que es busco este libro encuentro la tercera edición, esta cita literal la voy a encontrar en la página 236.
Entonces, hay revisores que verifican si realmente la referencia es correcta, si realmente se encuentra en la página 276. Eso también va a depender lo que es de la calidad de la revisión. Hay revisores que no revisan nada y hay otros que sí. A veces, ¿qué suele suceder? Que si hay una persona que, por ejemplo, que ha trabajado mucho a Solem, pues igual lo que es el año o la página le puede hacer ruido y dice, no es posible que esta referencia esté en la 236 porque el libro tiene 200 páginas. Entonces uno va a buscar y si es así, pues bueno, pues esta referencia es incorrecta. Entonces un revisor debe decir, esta revisión es incorrecta, por favor, ponga lo que es la página correcta. Entonces, la misión de las referencias, sobre todo en lo que es en las citas literales cortas, aquellas que tienen menos de 40 palabras, es que yo, lo que es en base a la información que está en la bibliografía y en la referencia, puede encontrar exactamente esa referencia. Hoy en día, con la digitalización de los textos, eso se hace de manera muy rápida. Entonces, ya es una gran ayuda. En la antigüedad, hace unos años, pues uno lo tenía que hacer, este proceso lo tenía que hacer manual. Ahora ya con lo que es como un montón de libros están digitalizados, pues esto se puede comprobar de manera muy rápida. Y aquí tenemos una cita larga en la que la cita textual tiene igual o más de 40 palabras. Y aquí lo que se hace es, hay una tabulación que a veces puede ser 1,25, 1,75, 1,5. Eso ya va a depender si lo que es, si está especificado lo que es el ancho de tabulación. Tiene un tamaño inferior, tiene generalmente 1 o 2 puntos inferior al texto base, y realmente, por ejemplo, se minimiza para que no ocupe tanto espacio en el trabajo, ¿no? Y luego, al final, la cita que he introducido es una cita indirecta, es decir, nosotros no estamos citando del texto original, sino que estamos citando tal como lo cita, en este caso, Jung. Jung está citando a Jan van Ruysbroek, lo está citando. Entonces, como son autores muy extraños, muy raros, un místico holandés del Renacimiento, entonces es difícil encontrar estos textos y por lo generalmente, pues en este caso recurrimos lo que es a la cita indirecta, es decir, que yo voy al texto de Jung, 2002, página 135, y voy a encontrar esta referencia. Y es probable también que ahí encuentre la referencia del texto de Jan van Ruysbroek, ¿no? Entonces, generalmente en las tesis doctorales, este tipo de referencia indirecta habría que evitar. Entonces, siempre hay que intentar ir al original, ir a la fuente original, ¿no? Porque también a veces nos podemos encontrar con sorpresas de que Jung se pudo haber equivocado en la transcripción y entonces esta no sería la referencia completa. Y luego también porque a veces también, pues, según qué tipo de trabajos, pues te exigen también que incluso las referencias estén en las lenguas originales, ¿no? Entonces, eso también va a depender lo que es del reglamento de tesis, del reglamento de trabajo final o también de las revistas, ¿no? O sea, hay revistas que son muy exigentes y, por ejemplo, las citas indirectas no están muy bien vistas. Y en tesis doctorales, según el tema de investigación, lo mismo. ¿Sí? Entonces, si hay un revisor, le puede decir, bueno, ¿y usted por qué esta referencia no la ha citado directamente del texto original? Eso ya va a depender ya del nivel de exigencia del doctorado, de la revista o la editorial. Bien, aquí estamos con la dimensión argumentativa de la cita, cómo citar y cuándo citar.
Y aquí tenemos dos párrafos. En el primer párrafo hay lo que es un estado de la cuestión con respecto a un poema de, en este caso, San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, y aquí, en primer lugar, decimos, si seguimos a Joaquín Gimeno Casalduero, entonces ya estamos indicando que lo que estamos haciendo es abordar, en este caso, el origen de la datación de un poema, que es una cuestión, un tema muy específico, y entonces aquí, en este primer párrafo, vamos a encontrar una serie de autores que van a datar en base a sus investigaciones precisas, ¿no? Entonces, seguimos a Joaquín Gimeno Casalduero, el Pastorcillo de San Juan de la Cruz y el Pastorcillo de las Redondías, que son dos tipos de dos poemas del siglo XVI. Señala que José Manuel Blecua descubrió en la Biblioteca Nacional de París un poema anónimo, y entonces aquí vamos introduciendo una serie de autores, ¿no? Que intentan, estamos estableciendo el estado de la cuestión de la data de un poema, ¿no? Que está en discusión. No sabemos muy bien a ciencia cierta cuándo se escribió cuándo se escribieron esos poemas, ¿no? Es cosa que esto sucede mucho con los estudios clásicos o los estudios literarios, ¿no? Sobre todo aquellos que ya tienen cierta antigüedad. Seguimos citando lo que es de manera indirecta para Dámaso Alonso. Este poema sería una de las primeras, en torno a 1570, ver la profundidad simbólica y sus correlaciones con los poemas mayores, y aquí yo introduzco mi voz. Yo personalmente me inclino hacia una datación más tardía de la que indica Dámaso Alonso, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos lo que van argumentando diferentes autores, y yo ya una vez, después de indicar a uno de los autores más representativos, a uno de los críticos más representativos de los estudios sanjuanistas, entonces digo, aquí yo me inclino hacia una datación más tardía, y aquí yo voy indicando lo que es mi argumentación. También es discutible considerar este poema como barroco, tal como lo designa Joaquín Gimeno Casalduero. Estoy aquí, el respaldo lo estoy utilizando más o menos de manera contraargumentativa. Sin embargo, Casalduero dice que es un poema de estilo barroco, y aquí el autor dice, bueno, no sé, si bien Casalduero cree o argumenta que este poema tiene un estilo barroco y por lo tanto lo podemos datar en unas fechas determinadas, sin embargo ha puesto más hacia una estética más manierista, y aquí uno va indicando las razones por las cuales se inclina por otro tipo de posicionamiento hacia el poema, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que en primer lugar uno tiene que dejar claro, cuando está parafraseando, cuando está indicando lo que es las voces de otros autores, y uno tiene que dejar con absoluta claridad cuando introduce su voz, ¿no? Y en este caso el autor aquí está utilizando la primera persona del singular, yo me inclino, y por ejemplo en otras disciplinas se utiliza un estilo más impersonal, ¿no? Que podría ser sus correlaciones con poemas mayores. También es plausible considerar este poema con una datación más tardía, ¿no? Entonces ahí también no queda tan claro lo que es ese diálogo entre voces si nosotros utilizamos, por ejemplo, un estilo más impersonal. Por eso, al menos en filosofía, en el que la voz personal es súper importante, porque no es lo que opina una tercera persona, sino es lo que opina el autor o los autores. Entonces, en este caso, uno puede utilizar la primera voz del singular si es un único autor, o la primera persona del plural, nosotros, si es un artículo que está elaborado por varios autores. Pero eso también va a depender también de las especializaciones. Las ciencias duras tienden más hacia un estilo más impersonal, ¿no? Y luego también lo que es en Europa hay un estilo más personalizado, más de primera persona, y el estilo anglosajón más positivista,
pretendiendo cierta objetividad, entonces se inclinaría hacia un estilo más impersonal. Entonces, también eso va a depender un poco también del paradigma en el cual uno está inserto, ¿no? Si estamos en un paradigma de filosofía continental o estamos en un paradigma donde tenemos ciertos reparos hacia el positivismo, por lo tanto no voy a utilizar yo un estilo impersonal, sino que voy a utilizar un estilo absolutamente personal, ¿no? Primera persona, tanto el singular o el plural, dependiendo del caso. Entonces, y aquí estamos viendo ese diálogo. Es decir, en el primer párrafo vemos el diálogo entre diferentes autores, es lo que es el estado del arte, o mejor dicho, el estado de la cuestión. En este caso, un caso muy concreto, pero puede ser el estado de la cuestión del derecho constitucional, el estado de hecho de lo que es de una corriente pedagógica, psicológica, histórica, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dicen ciertos autores sobre X tema? Y luego mi voz tiene que aparecer. Es decir, entonces me inclino o es plausible tener otro tipo de datación histórica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es el estilo, eso también va a tener que ver también con la forma desde qué paradigma uno habla. Por ejemplo, cuando una de las indicaciones para la defensa doctoral es el uso de la primera persona, porque no lo defiende una tercera, sino que lo defiende una persona, y no lo defiende varios, sino que es uno, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Entonces, y también tiene que ver también con la fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza yo le quiero dar yo al texto, a la argumentación? ¿Sí? También, como aparecen en los comentarios, también algunos es por una cuestión de humildad, pero ya sabemos que la humildad en el ámbito académico también puede ser una falsa humildad, ¿no? Entonces, pero lo que vengo a decir son estilos que tienen que depender también que tiene que ver con lo que es desde el paradigma donde uno está construyendo el conocimiento. Entonces, si por ejemplo, si imaginemos que lo que es en el ámbito del psicoanálisis, pues lo común es escribir en lo que es en un nosotros, ¿no? En primera persona del plural, ¿no? Porque así lo hacía un psicoanalista, y entonces todos siguen ese estilo, ¿no? Entonces, a veces hay bastante de moda, ¿no? Pero lo que hay que tener claro que al menos una persona, si quiere escribir en primera persona un trabajo, lo puede escribir tranquilamente. Es decir, no es que sea obligatorio escribir en tercera persona, sea obligatorio escribir son estilos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a escribir una revista y nos dicen que se invita a los autores a un estilo indirecto, pues entonces ahí yo me voy a tener que adecuar lo que es al estilo que me está invitando a la revista, porque si yo sigo con la mía, no, yo voy a escribir en primera persona, entonces es muy probable que el artículo no sea aceptado por la revista. Es decir, que tampoco, en este caso también hay que ser flexibles. Bien, seguimos. Bien. Número de citas. Esto es importante porque a veces podemos abusar con el uso de citas. Entonces, en primer lugar, toda cita, sea breve, sea larga, debe estar contextualizada y comentada. Es decir, no es... A veces uno de los errores que cometen los estudiantes es que a veces te hacen una especie como de collage de citas, ¿no? Van copiar, pegar, entre cita y cita le metemos una oración y hacemos un trabajo de manera rápida, ¿no? Entonces, citar es algo, no es sencillo, tiene su arte. Entonces, uno a medida que va escribiendo, a medida que lo van revisando, pues entonces, y según el contexto, el lugar donde yo voy a escribir, si va a ser un trabajo final, si va a ser una tesis,
va a ser un artículo. Pues la cuestión de la cita es un elemento que le va a dar respaldo a mi argumentación. Entonces, no es cualquier cita, sino que también las citas le van a dar calidad al texto, va a indicar mi conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy redactando el estado de la cuestión o el estado del arte, va a indicar mi conocimiento, el dominio que yo tengo. Entonces, un especialista se puede dar cuenta si estoy citando los más representativos, si me estoy obviando un autor importante o no. Entonces, esas son las típicas observaciones. ¿Usted por qué no cita a tal persona que es tan importante, que es el padre no sé qué, o es el que inventó el concepto, ¿no? Es decir, ¿por qué usted está citando autores secundarios y no a los autores principales? Entonces, siempre el uso de citas va a ser también un indicador de la calidad del texto que yo estoy presentando. Entonces, a veces por eso, cuando uno envía un artículo a una revista y los revisores son muy puntillosos, pues a veces nos puede decir usted, pues debería citar a tal autor, o le falta tal fuente, o ese texto es muy importante, pues podría enriquecer mucho su argumentación. Entonces ahí nos van a dar una serie de argumentaciones y por lo tanto pues uno pues los va aceptando o no los va aceptando. Entonces, pero no es cuestión, como he dicho antes, no es cuestión de hacer una especie como de popurrí o hacer un collage de citas, sino que las citas le van a enriquecer el texto o van a enriquecer la argumentación de mi documento. Por eso no hay citas aisladas, no sueltas una cita porque esta cita me gusta y la coloco, ¿no? Sino, toda cita tiene un sentido, ¿no? A veces, por ejemplo, igual antes de empezar en un libro, un capítulo, pues encontramos citas, ¿no? Y no es porque me guste, sino porque esa cita tiene que ver con el capítulo. Y no lo digo de manera explícita, pero a medida que voy leyendo el capítulo me doy cuenta, claro, por eso aparece esa cita, ¿no? Entonces, son citas que van a marcar lo que es un sentido, lo que es al texto que viene a continuación. Entonces, este tipo de citas se pueden colocar tanto al principio como al final, pero si son al final pues se indica, ¿no? Finalizo, o a modo de conclusión, quisiera dejar estas palabras de tan insigne académico, de tan insigne filósofo, tan insigne científico, etcétera, etcétera, ¿no? Y coloco ahí la cita a modo de conclusión y lo que es también a modo también de generar cierto impacto, ¿no? Que esto también es todo un arte, ¿sí? Entonces, a veces está muy bien el uso y a veces cuando uno abusa, pues entonces como que está dando señales negativas, ¿no? Es decir, este no tiene muchas argumentaciones y recurre a las argumentaciones de otra persona. Entonces si abusamos de las citas, estamos debilitando mi argumentación. Si usamos las justas y necesarias, le estamos dando fortaleza a mi argumentación. Por eso tenemos que buscar un equilibrio. A veces es mejor citar menos que abusar de las citas, porque si citamos menos no es tanto problema. De hecho, ha habido filósofos que no citaban. Ortega y Gasset no citaba mucho, Nietzsche no citaba mucho. Los clásicos apenas citaban. Entonces es algo también bastante contemporáneo, ¿no? La cita y la referencia es un estilo bastante actual, contemporáneo. Entonces siempre tenemos que, sobre todo en las tesis, trabajos finales y en las tesis doctorales, tenemos que ser muy cuidadosos con el número, con la extensión de la cita. Es decir, lo que no podemos hacer una cita literal de una página. Eso realmente como que no. Sí, la podemos acortar colocando entre paréntesis 3 puntos, ¿no? Entonces tenemos que ser moderados y austeros también con el uso de las citas. Bien, esto sería un poco todo. Y entonces, si hay preguntas, si hay comentarios, sería un poco lo que es la clase de hoy dedicada a lo que es al estilo APA, que ya vemos que es algo que va mucho más allá
de las meras referencias, sino que es todo un estilo. Bien, Santiago, tengo ahí Santiago y luego María Rosa. Oh, no, perdón, el primer orden es María Rosa, cuando quieras. Sí, hola Iñaki, ¿cómo estás? Bien. Dime. ¿Sabes qué te quería pedir hace un tiempo? El cuadrito donde estaban los tipos de cita, que decía cita, no lo pude copiar. Cita literal, cita textual. Literal. Y Sí, después también comentar de que, bueno, me paso ahora en estos días trabajando que uno como que hace automáticamente algunas cosas, muchas veces. Entonces entré a una página en Google que decía citas normas APA y entré y bueno, porque siempre me trabo mucho con el tema de la cita yo. Entonces, bueno, como que entré, miré esa página y no decía nada de colocar en un tamaño menor la cita de más de 40 palabras, en un número menor de letras. Entonces la dejé así como en el mismo número que venía escribiendo. Y era una sexta edición. Después cuando me corrigió, en este caso Clara, me fijé y entré a ver, era una sexta edición de normas APA y no la séptima, que es la que está vigente. Claro, sí, sí. Sí, esa es la diapositiva que querías ver. Esa, sí, déjame un momentito, por favor, así o le hago captura ahí. Ahí está. Sí, literal, parafraseo corta, larga, y luego dentro de las cortas y largas pueden ser directas e indirectas. Sí, las directas es cuando son del propio autor y las indirectas es cuando encuentras una cita en un libro. Entonces, y no has podido encontrar lo que es la primera fuente, y entonces te guías con la segunda fuente, es decir, que estaríamos con citas de segundo orden. Bien, ¿no? Y ya una cita ya de tercer orden sería como ya muy... Yo lo he visto, pero ya sería como muy exagerado. ¿Sí? Y lo ideal siempre, aunque tú estés manejando un texto, hoy en día, puedas revisar o... Siempre lo que es en tesis doctorales, lo que se recomienda siempre son fuentes de primer orden, citas de primer orden, no de segundo orden. ¿No? Siempre vas a la fuente y ahí lo verificas, porque puede haber errores y basta que el revisor vaya revisando y te diga no, porque la cita está mal copiada, porque el autor se equivocó, ¿no? Y entonces la cita sería como desprolija. Entonces, en eso, al menos en una tesis, en tu caso una tesis, mi sugerencia es que siempre utilices citas de primer orden, no citas directas, nunca indirectas. Eso siempre hay, en tesis doctorales hay que evitarlo. O sea, ya en un artículo que sea, si te lo permiten está bien, pero según quien sea el revisor puede ser... Sería un comentario, ¿sí? ¿Por qué no va a la fuente original? Gracias, Iñaki. Santiago Garrido. Hola, un gusto, Iñaki. Te hago una consulta. Cuando se usa la abreviatura et al y otros, Sí. yo en mi tesis utilizo la norma APA sexta edición, me resulta más fácil que la séptima. Hay muchos autores que mencionan cómo se abrevia. ¿Cuál es la forma más correcta? Porque no sé cómo... Es que eso depende del estilo. Sí, por ejemplo, en lo que es cuando estás referenciando en el texto, pones Garrido et al. En 2008, ¿no? Y luego donde va a estar la diferencia va a ser lo que es en la bibliografía. Entonces depende de la edición, depende del estilo, pues hay algunas en las que te meten bastantes autores y otras menos. El número, pero eso aparece en lo que es en la bibliografía. En el texto es el primer autor et al. Ah, bien. Estamos hablando en APA, ¿sí? Ten en cuenta que, por ejemplo, en matemáticas el autor más importante va al final. En las de sociología, humanidades, el autor más importante es el que va al principio. Entonces también pues hay que tener cuidado el estilo, la disciplina, la revista. O sea, pero ya te digo, lo que es et al va justamente cuando uno coloca lo que es
lo que es en referencia. Y luego en la bibliografía, dependiendo del estilo, aparecen igual los tres primeros autores o aparecen todos los autores. Perfecto, genial, gracias. Sí, de todos modos, eso lo que es con un gestor de bibliografía, te lo hace automáticamente, no tienes que pensar. El Zotero que mencionaste. Con el Zotero que mencionaste. Con el Zotero tienes muchos. El Zotero es de software libre. Y luego tienes el ProSite, el EndNote, Mendeley, que ya son de pago. Perfecto. Funcionan mucho mejor, evidentemente, pero yo trabajo con el Zotero y no tengo ningún problema. Bien, voy a probar. Gracias. Sí. Marcela. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué sí, tal? sí. Bueno, yo realicé un trabajo que tiene que ver con un análisis del material didáctico de docentes, específicamente con ilustraciones que utilizan los docentes para dar sus clases. Analicé esas ilustraciones, pero me estoy dando cuenta ahora que yo no, o sea, si bien yo especifiqué que estaba tomado del PowerPoint de la materia de determinada asignatura, no puse una imagen del PowerPoint completo del docente, sino que yo extraje las imágenes que utilizaba y las puse en el artículo. Lo que me pasó después es que tuve que ponerme a indagar por todos lados de dónde habían salido esas imágenes, que no fue tan fácil. Y encontrándome con la situación de que muchas de esas imágenes salían en muchos libros distintos. Así que bueno, fue como complejo y como que me quedé preocupada ahora porque digo, bueno, la fuente no me queda segura en realidad quién es el verdadero autor de esas ilustraciones. Sí, hay programas que te buscan el origen de esas imágenes y ahí puedes ver si tienen derechos de autor o no tienen derechos de autor. Si encuentras una de esas imágenes que no tiene derechos de autor, entonces pues ahí tú colocas la fuente donde tú has encontrado y a nota a pie de página igual puedes explicar toda esta problemática, ¿no? Que a veces claro, utilizamos muchas imágenes y hay imágenes que no tienen derechos. Bien. Ahora, si tiene derechos y tú vas a publicar en una revista, ahí puedes tener problemas. Claro. Tener problemas, ¿no? Entonces, por eso el tema de las imágenes, hasta hace poco pues, no se tenía mucho cuidado. Yo mismo he bajado muchas imágenes de internet sin darme cuenta si tenían derechos de autor o no tenían derechos de autor. Ahora, con la cuestión de la inteligencia artificial, todo esto también tú puedes crear, con ciertos programas de inteligencia artificial, esa imagen, la puedes decir que te la modifique, entonces la registras y es tuya. Sí, yo encontré que es muy común eso, que los docentes colocan imágenes. Sí. Incluso a veces ellos mismos toman la fotografía de un libro que tienen en formato real, digamos, y la colocan para mostrar. Y a veces lo que ocurre es que lo suben al aula virtual, y en el aula virtual ya ese PowerPoint está en las redes, con una imagen que no se sabe de quién es. Sí, ahí puede haber problemas. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, al menos en la universidad, cuando hicimos el curso de las salas virtuales con Mónica Inés, ella era ella nos empezaba a indicar cuidado con las imágenes, que tengan derechos, si tienen derechos o no tienen derechos, si tienen derechos hay que pedir la autorización, etcétera, ¿no? Hay libros, hay editoriales que toda imagen si tiene derechos, te exigen el permiso de los autores. Yo, por ejemplo, para una revista lo solicité y no tuve ningún problema, me lo dieron automáticamente. Luego también, si yo no estoy usufructuando con esas imágenes, con esas presentaciones, si tiene un fin educativo, hay países en que te lo permiten. Entonces, ahí tendríamos que ver con un abogado todo el tema de derechos de autor. No sé si Leonor ahí nos puede dar alguna información, ¿no? Pero también depende de la normativa de cada país en relación a los derechos de autor. Entonces, hay países, por ejemplo, en España te permiten fotocopiar X porcentaje de un libro, con derechos, con copyright, pero si es con usos didácticos. Lo que no te permite es fotocopiar todo el libro. Pero con usos didácticos puedes fotocopiar, por ejemplo, el 20% y nadie te puede decir nada. Pero eso ya depende de cada país. Yo sé que, por ejemplo, Clara me comentó que en Estados Unidos
Los libros se compran, no se fotocopian. Entonces, estamos con un tema de derechos de autor, de las normativas. Habría que ver cuál es la normativa de derechos de autor de Argentina. Y luego, lo que yo digo, si es una presentación, entonces, y lo voy a subir a las redes, pues lo ideal es que las imágenes pues estén liberadas, ¿no? Y si puedo indicar la fuente del origen, mejor. Pero claro, a veces con las prisas, pues yo también tengo presentaciones con imágenes que las he bajado de internet y no indico la fuente. Entonces, claro, yo en ese caso, en algunas de las diapositivas, la única referencia que tiene es tomado de las diapositivas del PowerPoint de la asignatura tal. Pero eso no es ninguna referencia de autor. Sí, eso tiene que ver un poco también con la informalidad con la que trabajamos todos, ¿no? Entonces, y creo que es un proceso también de aprendizaje y cada vez pues sobre todo con las aulas virtuales y si hay revisores. Yo, por ejemplo, cuando diseñé un curso virtual, pues hubo varias personas que me revisaron todo, hasta las imágenes. En este caso de la UNDEC, y me dijeron, bueno, bien, este curso, esta asignatura ya está virtualizada y se puede subir a la virtual, que no hay ningún problema. Entonces, por eso también a la búsqueda de fuentes, de artículos, lo mismo, ¿no? Entonces, hay asignaturas en las que es fácil trabajar con artículos y otras en las que tienes que trabajar con libros, ¿no? En derecho, pues tienes que trabajar con códigos. Entonces, ahí también hay que ser cuidadoso con toda la cuestión de derechos de autor. Gracias. De nada. Santiago Garrido. No, disculpa, se me puso otra mano. Ya. Marcela Beatriz Maleto. No, fui yo que... Perdón, no, es que voy siguiendo aquí el orden. Que sería Laura Edith Salcedo. Laura Salcedo. Hola, una preguntita, una consulta. A la hora de hacer un trabajo final, ¿qué recomendás vos? ¿Que escribamos en primera persona o en tercera persona? ¿Qué sería lo ideal? Son estilos. Yo, por ejemplo, lo escribiría en primera persona porque es un trabajo que hay que defenderlo. ¿Quién lo defiende? ¿Una tercera persona o una persona con nombre y apellido? Entonces, en filosofía, igual que puede ser que tengamos demasiado ego, pues en primera persona. Pero también depende de los estilos, igual. Sí, pero eso debería estar explicitado, por ejemplo, en el reglamento de trabajo final. Si no lo está, eso es a criterio del autor. Pero si lo está, por ejemplo, dice, no, usted lo tiene que redactar en tercera persona. Bien. Ahora, si uno está defendiendo un trabajo y lo defiende en primera persona y te dice el tribunal que lo tienes que defender en tercera persona, hay que decirle, bueno, si no está especificado en lo que es en el reglamento, lo siento, que no se acepta la crítica. Bueno, y otra cosa que te quería pedir es, ya que si podés pasar en los PowerPoint, acá por chat, los subís y los que estás explicando vos, y los descargamos directamente del chat. Hay lo que es en el próximo correo con el link de la clase de mañana, cada día los links son diferentes. Lo envío con la grabación de hoy y con las presentaciones. Ah, bueno, muchas gracias. En formato PDF para que no ocupen. Perfecto, muchas gracias. A veces utilizo imágenes que son muy pesadas y por no quitarle ese peso, pues el PDF me lo hace automáticamente. Gracias. Bien, Brenda. Sí, hola, profe. No, yo le quería consultar el tema de las citas indirectas. A veces me sucede que tengo autores de reconocida trayectoria y demás que en sus citas citan a, no sé, algún autor francés y demás, una cita textual. Y me pasa que por ahí me resulta, quiero ir a esa fuente donde a lo que cito no sé, supongamos este reconocido autor y no encuentro, no tengo yo como acceso, o por ahí me pasa también con los autores clásicos, no tengo como el acceso a esa fuente. Entonces me pasa, si bien sé que no hay que usar mucho estas citas indirectas, no sé si
citar indirectamente o poner la cita que pone este otro autor, pero yo la verdad es que no la pude corroborar porque no tuve acceso a esa fuente. Entonces, cita indirecta. Bien. Punto, sí. Lo que es, si siempre tienes el cuidado de no abusar, no hay ningún problema. Uh-huh. El problema ya en una tesis que haya un abuso, es decir, quiere decir que no estás yendo a las fuentes primarias. Pero luego también hay que ver bien, si el autor no es muy importante, no pasa nada. Si la referencia tampoco no es muy importante, no pasa nada. El problema es cuando sean ya temas centrales de tu investigación. Ahí tienes que ser con fuentes directas, pero si no es tan relevante, no pasa nada. Y si quizá no usen todo el texto y tengo justo una o dos, puedo... Sí, no, eso no es problema. Siempre es una cuestión también de medida, no hay que abusar, pero tampoco no es problema, y además también hay que tener también con lo que es con la dificultad que uno puede tener con el acceso a la información. Yo, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, en nuestra universidad tenía un servicio que te traían cualquier libro de cualquier parte del mundo. Entonces yo pedía, yo necesito este texto, lo enviaba y a los 2 meses, 3 meses me traían el libro. Si el libro era muy raro, lo tenía que revisar delante del bibliotecario. Si era de una universidad nacional, entonces me daban igual 20 días para revisar y luego lo entregaba. Entonces dependía del documento, pero si estamos realizando una tesis doctoral y tenemos problemas para el acceso a la información, pues bueno, entonces se entiende, ¿no? Ahora, si una persona está haciendo una tesis doctoral en Harvard tienes acceso a todo, entonces ahí no se justifica. Oye, si usted podía acceder, si este libro, ¿por qué usted está utilizando esta referencia de manera indirecta si el texto está en la biblioteca? Claro. Entonces, ahí no se justifica. Se justifica cuando uno no tiene tanto acceso a la información. Ten en cuenta que sobre todo las universidades norteamericanas tienen acceso a unas bases de datos impresionantes, a un montón de artículos, te los traen, te los compran. Aquí no, estamos en otros contextos. Entonces, claro, aquí no sería tan exigente. Podría ser exigente con una tesis, por ejemplo, europea o norteamericana. Exacto. Eso depende del contexto. Bien, gracias, profe. Santiago. No levanté la mano. Perdón. No sé, entonces, si no hay más preguntas y comentarios, daría por finalizado y mañana Leonor sí que nos va a hablar más del tipo de referencias. Si quieres adelantar algo, Leonor. Buenas tardes, buenas noches. No, Iñaki, no. Seguimos mañana. Retomaré un poquito lo que dejaste pendiente respecto del plagio. Como mencionaba en el chat, Argentina tiene una ley que establece el régimen legal de la propiedad intelectual, de modo que simplemente saber esto, ¿no? Que la propiedad intelectual está protegida, es un derecho constitucional, y que infringirla es un delito que tiene sanciones previstas por la ley. Y después lo que vamos a hacer mañana va a ser, digamos, muy concreto, va a ser ver ejemplos de distintos tipos de referencias bibliográficas, cómo se referencia un artículo, una página web, un informe, una fuente jurídica. Eso es lo que veremos mañana. Así que nos juntamos mañana en el link vos nos envías el link, Iñaki, por mail. Perfecto. Sí, yo mañana envío de nuevo un nuevo link. Bueno, muchas gracias. Nada, entonces nos vemos mañana. Chao. Hermosa clase, muy interesante. Muchas gracias. Chao, que anden bien. Hasta mañana.